Bienvenidas, bienvenidos, soy Gerard Pons, periodista para AgriNews y hoy hablaremos de las granjas del futuro, un concepto que si bien es cierto que hace unos años nos sonaba un poco distante, cada vez más está más aposentados en todas las granjas, sobre todo porcinas de nuestro país. La automatización al final nos permite facilidades, nos permite precisión y hoy de esto hablaremos con Antoni Codina, director comercial de Agrogy, que también es veterinario, no podemos olvidarnos, y luego Carlos Gil, que es técnico veterinario en Nutega. Antes de empezar, me gustaría un poco hablar del contexto que estamos viviendo, de la evolución de las máquinas y daros también la bienvenida. Al final, esto de las máquinas, yo no sé decir hace unos años que podríamos controlar los parámetros de nuestra granja desde casa, ¿no? Es una realidad que a lo mejor hace unos años era un poco distante, pero que actualmente la estamos viviendo. Entonces, Antoni, si te parece, te doy el paso a ti. ¿Cómo se origina esta revolución y en qué punto nos encontramos ahora? Sí, la verdad es que es muy sorprendente porque yo que he nacido en una granja, pues antes era todo muy manual, ¿no? Y ahora desde el teléfono móvil, desde casa, desde el sofá, podemos controlar todos los parámetros, ¿no? Al final es una evolución que ha venido de muchos sectores, ¿no? Que ha llegado la digitalización en todos los sectores, ¿no? Y al final también ha llegado a nuestro sector, ¿no? Y estamos en una marcha de no retorno, ¿no? Y vemos la evolución, ¿no? Y hay sectores que todavía están mucho más avanzados, ¿no? Por eso hay mucho camino por recorrer, ¿no? Al final, si coincides conmigo que es una evolución natural, ¿no? Porque el sector agropecuario no es un sector que sea independiente de los demás, al final nos afecta a todos los inputs de afuera y esto es una vez más una cosa que nos reafirma en ese sentido. Sí, el sector agropecuario, y esto lo vemos hablando con muchas personas, ¿no? Conocidos que tenemos que no trabajan en el sector, ¿no? Sí. Y a veces yo les muestro lo que estamos haciendo, ¿no? Y quedan sorprendidos, ¿no? Exacto. Porque al final tenemos tecnología muy avanzada, mucha más que otros sectores, ¿no? Que aún se piensan que estamos, ¿no?, en esas realidades de hace 20, 30 años. Sí. Y cuando a veces les enseño, ¿no? Gente que no es del sector, ¿no? Y lo que estamos controlando en las granjas y sabemos lo que comen, lo que pesan, la temperatura que están, ¿no? Los lechones, las madres, ¿no? Se quedan sorprendidos, ¿no? Realmente, es decir... Totalmente. Antes, Carlos, hablábamos de lo que nos aporta estos sistemas de automatización, ¿no? En la precisión, en las facilidades. ¿Qué me podrías comentar de la productividad? ¿Cómo nos ayudan a mejorar estos parámetros? Bueno, pues yo creo que a nivel tecnológico, dos de las premisas más importantes que hemos evolucionado en los últimos años ha sido el avance en el control climático, ¿vale? Lo que es el poder controlar temperaturas, humedades, emisiones, etcétera, a nivel climatológico, y de la mano el control de la alimentación, la precisión de la alimentación, que ambas unidas es lo que hace que haya mejorado de forma exponencial la productividad hoy en día de las explotaciones de porcino. Y al final también otro tema que es una preocupación más dentro del sector, también viniendo el año que venimos, es la eficiencia, ¿no? Al final es un concepto que ya realmente de cualquier disciplina tiene en su cabeza. Entonces, Antoni, te quería preguntar, lo que respecta a la eficiencia y en este caso la alimentación, ¿qué diferencia hay entre un sistema automático al manual del que veníamos de hace unos años? Claro, la diferencia es abismal, ¿no? Porque si vas al manual dependes al final muchas veces de la mano del empleado, ¿no? Que si echas más o menos, ¿no? Como poner el azúcar en el café, ¿no? Echas todo el sobre o medio sobre, ¿no? Al final, en cambio si lo tienes automatizado, ¿no? Al final sabes exactamente la cantidad que come cada animal, ¿no? Y no es por grupo, es individualizada, ¿no? Entonces, claro, el control te da un control en cuanto a la eficiencia, ¿no? La cantidad, y también podemos automatizar en las horas que está comiendo. Es decir, tenemos un control total sobre la cantidad y sobre las horas, ¿no? Y si ha comido o no ha comido. Es decir, al final, esto repercute en una eficiencia total, ¿no? Sí, al final el poder compaginar 24/7 en un sistema tan eficiente donde hay cierta incompatibilidad con horarios por parte de los trabajadores permite cubrir esas necesidades perfectamente. Y además, perdona, veía que quieres decir una cosa, por añadir, lo que nos permite estos sistemas automatizados no es solo cubrir estas necesidades las 24 horas del día, sino que también podemos ver, tenemos una curva de aprendizaje viendo los datos que vamos observando de otras veces que lo hemos hecho, ¿no? No sé si es lo que me querías comentar también, Antoni. Que hay una curva de aprendizaje, ¿no? Pero lo del 24/7
sí, que es muy fácil de decir, pero las personas estamos acostumbrados a dormir 8 horas, ¿eh? Pero los animales viven las 24 horas. Claro. Entonces es muy importante tener un control las 24 horas, sin tener que estar ahí presente, ¿no? Es una de las grandes desventajas. Al final cubres esas necesidades humanas que a lo mejor no podemos estar constantemente por el cuidado, claro, y en cambio aquí sí que las máquinas no descansan. Y sobre todo es la diferencia entre dar de comer adaptado a los horarios de los trabajadores y los sistemas automáticos lo que permiten es dar de comer cuando el animal realmente lo demanda. Estamos un poco cumpliendo las perspectivas de bienestar animal, confort animal, para permitir mejorar muchísimo la productividad. Al final esos pequeños detalles nos permiten la excelencia, ¿no? Que es lo que al final lo que nos diferencia. Te voy a preguntar, hemos hablado de estos sistemas automáticos. ¿Qué características tiene que tener en lo que respecta a estos sistemas de alimentación automáticos en las granjas porcinas? Bueno, pues yo creo que principalmente sencillez. Debe ser un sistema sencillo porque estamos mejorando la labor a los empleados, a los operarios, pero eso debe ser adaptado a cualquier granja, a cualquier situación. También debe ser robusto, ¿vale? Lo que no puede ser es que requiera un mantenimiento desmesurado, ¿vale? Que tiene que facilitar las labores de la gente que trabaja en las granjas, y sobre todo que permita una buena comunicación de esa información para poder trasladarlo desde cualquier parte del mundo donde puedas comunicarte en directo con los datos productivos o de lo que está pasando, o de alimentación de lo que es la granja, que puedan descargarlo para poder tomar cartas sobre el asunto y poder tener margen de maniobra. Me gusta que hayas comentado las facilidades, porque yo creo que es algo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Porque al final sí que nos aportan muchas ventajas estos sistemas automáticos, pero también el portador o el particular que los está utilizando es necesario que sepa cómo sacar el máximo provecho de estas máquinas, ¿no? Sí, bueno, al final es un poco buscar el equilibrio y por parte de los operarios como por parte de los animales requiere un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay que adaptar, entrenar a los animales a las máquinas, pero también hay que adaptar y requiere un proceso de aprendizaje por parte de los operarios de cómo englobar todo este conjunto de animales, máquina, tecnología, para poder sacar la máxima eficiencia. Desde luego, también os quería preguntar, otra preocupación, dejando de banda la eficiencia, es el bienestar animal. Es una corriente que ha llevado ya unos cuantos años, ahora cada vez es una preocupación que cualquier ganadero tiene en sus mentes, ahora estamos hablando del sector porcino. Entonces, ¿hay alguna manera de que estos sistemas automatizados nos ayudan a hacer un seguimiento del bienestar de estos animales, a, por ejemplo, monitorizar su salud? Bueno, al final el principal monitoreo que haces es que de forma precoz te da información cuando un animal no ha terminado de comer la ración que tendría que comer. Y cuando un animal deja de comer es el principal indicativo de inicio de posible enfermedad o inicio de un problema, con lo cual te permite ser muy ágil a la hora de determinar qué animal y en qué momento está sufriendo algún problema, alguna alteración. En caso de explotaciones donde no trabajan con tecnología, pues pueden pasar desapercibidos si el ojo del operario no es lo suficiente fino como para poder detectar este problema. Y con respecto al bienestar y al confort de los animales, no hay mayor confort que poder comer cuando uno quiere, ¿vale? Y esto es lo que están permitiendo los sistemas automáticos, es decir, que el animal puede comer a demanda en el momento que él quiere, ¿vale? Y yo creo que estas dos premisas, el control y el poder dar al límite o en el momento que ellos lo demandan, puede ser una de las dos premisas donde pueda completar el máximo confort y el máximo bienestar. Totalmente, al final también como recojo lo que comentabas antes, esas 8 horas de descanso cada día que son necesarias y fundamentales para cualquier ser humano, no podemos estar pendientes de nuestros animales, ¿no? Entonces también, dejando de banda a los animales, que sabemos que son los protagonistas, ¿no? Hablemos un poco también de los trabajadores y cómo estos sistemas automáticos les ayudan en su día a día, pues ya sea a nivel de motivación, satisfacción y calidad de vida, porque lo que comentábamos, ya sea las 8 horas para dormir, cualquier festivo, al final quieres estar con la familia, quieres dejar, no puedes estar constantemente por tus animales. Entonces, estos sistemas, ¿cómo les ayudan a los trabajadores a tener una mejor vida en general? Bueno, al final lo que permite es adaptar un poco los horarios sin incumplir las obligaciones y las necesidades de las explotaciones, ¿no? De lunes a domingo, donde el fin de semana todo el mundo quiere tener otro horario diferente y que a nivel de granja se puedan seguir cumpliendo los mismos horarios, claro,
se están cumpliendo el resto de la semana, ¿vale? No interrumpir el horario normal que se estaba teniendo. Con respecto al tema de compaginar personal con tecnología, al principio puede que dé un poco de miedo, ¿no? Porque tienes la incertidumbre si quizás se van a poder adaptar o no, pero yo creo que es un paso avanzado al que estamos obligados a avanzar en el sector, y yo creo que es una parte importante para atraer a gente joven al sector, y es uno de los principales motivos que puedan motivar a la gente a acceder a este sector, porque si no, el tema del fin de semana, de libranzas, horarios y demás, puede que se haga todo muy complicado. Y diría que no tan joven incluso, porque al final estos sistemas ya aportan tantas facilidades y son tan intuitivos que cualquier persona los puede utilizar. No sé si estás de acuerdo conmigo, sí, que ya prácticamente la mayoría de, sobre todo avícolas, en este caso porcinas también, estos sistemas están muy presentes ya. Al final te permite hacer unas programaciones bastante precisas de las necesidades que tienes hoy en día, como hemos dicho, tanto a nivel de alimentación como el control climático. Los sistemas de control climático que hoy en día te permiten hacer curvas de control de temperatura, humedad, que permiten el confort climático de los animales, con lo cual el manejo que tiene que hacer el operario es muy bajo, igual que con el tema alimentario, donde el sistema eficiente que te permite solo ir a valorar a aquellos animales que te dan problema, el resto está todo programado, automatizado, con unos estándares que te permiten sacar ese provecho. También os quería preguntar, de cara al futuro, esos retos que bueno, se prevén de cara a la próxima década, de cara a los próximos 5 años, ¿qué pensáis de esto? Me gustaría escucharos la opinión de los dos. ¿Qué pensáis del sector y cómo estos sistemas automáticos nos van a ayudar en superar estos desafíos? Bueno, claro, es una pregunta muy abierta, ¿no? Porque es muy abierta, lo sé, es muy abierta. Sí, sí. Pero, ¿cuál piensas, Antoni, que son esos puntos, ¿no?, que hemos visto, por ejemplo, la eficiencia que os ha venido este último año? ¿Qué piensas que va a ser realmente importante en la próxima década y cómo estos sistemas nos van a afectar eso? Realmente se habla mucho de trazabilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que con trazabilidad solo no es suficiente, ¿no? Porque al final el cliente querrá trazabilidad, pero al final querrá tener un producto con toda la trazabilidad, pero también que sea sabroso, healthy, saludable, ¿no? Es decir, no es solo con trazabilidad no es suficiente, hay que aportar algo más, ¿no? Entonces, toda la tecnología, ¿no?, facilita todo este proceso, ¿no?, de trazabilidad y de dar un producto final, ¿no? Diferenciar el producto final, es decir, al final, hace años solo había un jamón en las estanterías de los supermercados, ahora hay 20 tipos de jamones, ¿no?, 20 tipos de productos, es decir, y todo esto gracias a la tecnología, si no, no se podría, ¿no? Es decir, trazabilidad, eficiencia en alimentación, en climatización, ¿no?, en costes energéticos, consumos de agua, por ejemplo, ¿no?, que tanto se habla, ¿no?, de la escasez del agua, ¿no? Con la tecnología podemos controlar mucho el consumo, ¿no?, y cómo se distribuye el consumo de agua, ¿no?, en granjas o en otras granjas, ¿no? Es decir, hay muchos retos por delante, ¿no? Sí, yo creo que también, por puntualizar también, uno de los retos que nos plantea el sector de cara al futuro próximo es el problema medioambiental, ¿vale?, que tanto está dando a los oídos de gente que está alejada del sector, quizá. El sistema automatizado de poder controlar de forma precisa la cantidad de pienso que das, no sobre lo que creamos, queramos o intuimos, sino sobre las necesidades del animal en un momento determinado, es la mejor forma o la forma más precisa de poder alimentar para reducir al máximo las excreciones en purines. Y creo que eso es uno de los retos, y yo creo que deben ir de la mano para poder un poco, lo primero, reducirlo, y lo segundo, poder sacar pecho de lo bien que se están haciendo las cosas en el sector y poder defendernos ante tantas críticas que tanto se están escuchando hoy en día. Toda la tecnología, al final, nos aporta también mucho conocimiento que antes no teníamos, ¿no? Y ahora, entonces también habrá muchos desarrollo, ¿no?, de muchos sistemas, ¿no? Validación de nuevos sistemas, ¿no? Que al final las cosas que eran válidas hace 20 años, ahora la genética, la alimentación, todo va evolucionando, y esto nos ayuda a adaptarnos, ¿no?, día a día, ¿no? Y que hoy tienes una tecnología muy desarrollada, muy avanzada,
pero es como el resto de la digitalización, es decir, en periodos breves sigue evolucionando, sigue mejorando, adaptándose, y eso es otro de los retos, ¿no? El seguir mejorando la digitalización y la tecnología que hoy en día tenemos. Es lo que comentamos, que estos datos no solo nos ayudan en nuestro día a día, sino que también estamos creando una base de datos para de cara al futuro ir mejorando, ir siendo más eficientes, evitar desperdicios y sobre todo tener un mejor bienestar en nuestros animales. Pues se nos acaba el tiempo, Antoni y Carlos, muchas gracias, ha sido un auténtico placer teneros aquí. Yo creo que es una entrevista muy interesante, sobre todo también de cara a esta gente fuera del sector que tiene una visión a veces equivocada, que se piensan aún que es como hace 20, 30 años y realmente los pasos que hemos dado, ¿no?, estos últimos años. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Un placer. Hasta aquí la entrevista de hoy, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima.